El comandante Rieger se encontraba en el puente de su nave insignia, observando la vasta extensión de estrellas que se extendía ante él, cada una de ellas una potencial conquista que esperaba ser reclamada por el Imperio Arcturiano. Era el año 2347 y los Arcturianos, una raza guerrera de sangre fría, se habían establecido desde hacía mucho tiempo como la fuerza dominante en este cuadrante de la galaxia. Sus conquistas eran legendarias, sus tácticas despiadadas y su tecnología muy superior a la de cualquier especie que hubieran encontrado. Más de 100 mundos habían caído bajo su embestida implacable. Sus poblaciones habían sido esclavizadas o exterminadas. Sus recursos habían sido despojados para alimentar la creciente máquina de guerra del imperio. Rieger había ascendido de rango a través de pura brutalidad y brillantez táctica, ganándose una reputación como uno de los comandantes más temidos de la huida arcturiana. Había aplastado rebeliones, liderado invasiones y ejecutado a quienes se atrevieron a desafiar la voluntad del emperador, pero mientras miraba las lecturas en la pantalla hueca frente a él, una sensación de la inquietud se apoderó de su mente, una sensación que no había sabido en todos sus años de conquista. El objetivo esta vez era un pequeño planeta sin nada destacable en un sistema solar distante conocido por sus habitantes como la Tierra. Los escaneos iniciales habían demostrado que era un mundo atrasado, su tecnología apenas era suficiente para colonizar su planeta vecino. La atmósfera estaba cargada de contaminantes, dióxido de carbono, metano, desechos industriales, lo que indicaba una especie que aún dependía de combustibles fósiles primitivos para obtener energía. Este planeta debería haber sido una presa fácil. Una simple cuestión de desembarcar tropas abrumando cualquier defensa que los humanos pudieran reunir y reclamarlo para el imperio. Sin embargo, algo en esas lecturas lo molestaba, roía los bordes de su confianza. La atmósfera humana, aunque contaminada, contenía rastros de elementos que no deberían haber estado allí, al menos no en las concentraciones detectadas. Había indicios de actividad nuclear, altos niveles de radiación en focos aislados y extraños campos electromagnéticos que desafiaban una explicación fácil. Esto sugería una de dos cosas, o los humanos eran más avanzados de lo que parecían o estaban escondiendo algo que no era posible. Podría complicar la conquista. Las garras de Rieger golpearon inquietas contra el apoyabrazos de su silla de mando, mientras consideraba las opciones. Sus asesores de pie en silencio detrás de él estaban menos preocupados, sus ojos bulbosos entrecerrándose con la arrogancia presuntuosa que venía naturalmente a los arcturianos. Los habitantes siguen quemando combustibles fósiles. El asesor Z. Yeo comentó con su voz goteando condescendencia lo pintoresca que es su tecnología rudimentaria en el mejor de los casos. Comandante, apenas han colonizado su vecino planeta rojo. Según estos escáneres, deberían ser una presa fácil. Rieger asintió lentamente, aunque la inquietud en su estómago no disminuyó. De hecho, murmuró más para sí mismo que para sus asesores: agregaremos este primitivo remanso a nuestro imperio, y lo despojaremos de recursos. No pueden esperar resistirnos aún. Incluso mientras decía las palabras, su mente ya estaba corriendo, considerando las posibilidades, las contingencias, las amenazas potenciales que podrían surgir. Algo estaba mal, podía sentirlo en la boca del estómago, una sensación que le había salvado la vida más de una vez. En el campo de batalla, muy por debajo de la superficie de la Tierra, el científico de la NASA, Eugene Boyd, miró la señal pulsante en su pantalla, el punto rojo parpadeante que anunciaba un descubrimiento que lo llenó de pavor durante meses. Eugene había estado monitoreando los cielos en busca de señales de vida extraterrestre desde que los telescopios del espacio profundo detectaron las primeras lecturas anómalas. Al principio, las había descartado, atribuyéndolas a fallas en el equipo o fenómenos naturales, pero las señales habían persistido. Y se habían vuelto más fuertes y cercanas hasta que ya no podían ignorarse. Ahora, mientras observaba el flujo de datos a través de su consola, se dio cuenta con el corazón hundido de que la Tierra había sido descubierta, y no por exploradores amistosos. Jesucristo, Eugene susurró, su voz apenas audible en el silencio del laboratorio. Los alienígenas hostiles saben que estamos aquí. Pueden ver lo primitivos que somos. Su mente corrió por sus pensamientos con escenarios de invasión y aniquilación, cada uno más aterrador que el anterior. Si estos alienígenas decidieran atacar, la humanidad estaba condenada. Las defensas de la Tierra eran una broma, sus capacidades militares eran ridículas en comparación con la tecnología avanzada que probablemente poseían estos invasores. Las manos de Eugene temblaron cuando alcanzó la unidad de comunicación. Su dedo se cernió sobre el botón que lo conectaría directamente con el presidente de los Estados Unidos. Dudó por un momento, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso de la historia, que podría desencadenar un pánico global como nunca antes se había visto, pero no había elección. La amenaza era real y estaba llegando. Este es el Dr. Boyd, dijo con voz temblorosa pero decidida. El año era la casa gemela.
50 y la humanidad estaba al borde de una nueva era, se habían establecido colonias en Marte, la Luna era un bullicioso centro de investigación científica, y se estaban haciendo planes para explorar los planetas exteriores. Pero a pesar de estos avances, el abismo entre las estrellas seguía sin cerrarse, el sueño de viajar más rápido que la luz todavía estaba fuera de alcance, la Tierra todavía dependía de la quema de plantas antiguas para obtener energía. Sus ciudades se ahogaron con el smog del progreso industrial hasta una raza avanzada de carenados espaciales. Los humanos parecerían tan primitivos como hormigas, patos sentados esperando ser aplastados bajo sus pies. Mientras Eugene esperaba la llamada para conectarse, vio el punto rojo parpadeante en su pantalla acercarse. La nave alienígena Titanic había ingresado al sistema solar y tomado una órbita siniestra alrededor de Júpiter. Supo con nauseabunda certeza que estaban analizando la Tierra. Y la encontraron madura para la conquista cuando el rostro ceniciento del presidente finalmente llenó la pantalla. Eugene no se anduvo con rodeos. Nos han descubierto, dijo con la voz tensa por el miedo, la tecnología está siglos más allá de la nuestra. Nuestras emisiones de dióxido de carbono y la contaminación harán obvio que no podemos defendernos. Respiró profundamente, su mente se apresuró a encontrar una solución, cualquier solución que pudiera salvar a la humanidad del destino que parecía inevitable a menos que alteráramos drásticamente nuestro perfil atmosférico para engañarlos, agregó, su voz ganando fuerza mientras un plan desesperado comenzaba a formarse en su mente. El presidente palideció, su voz en un susurro tenso mientras preguntaba ¿qué estás haciendo? Proponiendo al Dr. Boyd. Eugene describió su desesperada plantación presionando frenéticamente las teclas mientras los esquemas pasaban por la pantalla. Necesitamos hacer que nuestra atmósfera parezca mucho más avanzada y peligrosa de lo que es, explicó su voz ahora con la resolución de un hombre que sabía que era la última esperanza de la humanidad. Sembrémosla con señales, señuelo y elementos artificiales si podemos convencerlos de que estamos más preocupados de lo que vale la pena conquistar. Podrían retroceder. El presidente miró sombrío, el peso del mundo literalmente sobre sus hombros. Los otros líderes mundiales están divididos entre intentar comunicarse o prepararse para la guerra, dijo, sus ojos reflejando la enormidad de la decisión que estaba a punto de tomar. ¿Pero crees que este engaño es nuestra única oportunidad? Eugene asintió con firmeza, su mandíbula apretada con determinación. Tratar de luchar sería un suicidio. Tenemos que disuadirlos de atacar. En primer lugar, es una posibilidad remota, pero es la única forma de evitar la extinción o la esclavitud. Mientras la nave alienígena comenzó a moverse, el ominoso punto en la pantalla, cada vez más cerca. El presidente respiró profundamente, su rostro pálido, pero resuelto. Lo que necesites, Dr. Boyd, hazlo realidad, nos hemos quedado sin tiempo y sin opciones. Eugene apretó la mandíbula sabiendo que el esfuerzo científico más importante y desesperado en la historia humana estaba a punto de comenzar y que el fracaso no era una opción. Operación Pináculo. El corazón de Eugene Boyd latía con fuerza mientras entraba en la sala de reuniones segura. Su mente corría con las implicaciones de la tarea que le esperaba. El destino de toda la raza humana descansaba sobre sus hombros, una carga que parecía casi insoportable. El presidente y los jefes del Estado Mayor Conjunto reunidos se giraron para mirarlo. Sus expresiones eran una mezcla de aprensión y esperanza desesperada. La habitación estaba bañada por la fría luz estéril de las pantallas holográficas que proyectaban sombras espeluznantes en las paredes mientras el peso de la situación presionaba a todos los presentes. Eugene respiró profundamente para calmarse antes de hablar. Caballeros, Eugene comenzó con su voz firme. A pesar de la enormidad del momento, la nave alienígena se acerca a nosotros. Según sus escáneres, creen que somos primitivos e indefensos. Hizo una pausa para dejar que la cruda realidad se asimilara antes de continuar. Pero tengo un plan. Con un movimiento de su muñeca, Eugene activó la pantalla holográfica. Una imagen brillante de la Tierra apareció en el centro de la habitación rodeada por una densa red de nodos brillantes. La habitación quedó en silencio mientras los líderes militares reunidos se inclinaban con los ojos fijos en la pantalla. Lanzamos una flota de globos y drones de gran altitud, explicó Eugene haciendo un gesto hacia los nodos en el holograma, cada uno con una carga de dióxido de azufre, óxido nitroso y elementos pesados exóticos. Cuando se dispersan en la atmósfera superior, este cóctel imitará la firma de una civilización altamente avanzada. El presidente se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido en confusión. ¿Cómo exactamente?, preguntó, su voz teñida de escepticismo. Los ojos de Eugene brillaron con determinación mientras respondía: reactores de fusión nuclear, materia antimateria, plantas de energía a escala industrial, computación cuántica. Eugene dijo que su voz ganaba confianza con cada palabra. Tecnología siglos más allá de nuestras capacidades actuales. Murmullos ondearon por la habitación a medida que las implicaciones del plan de Eugene empezó a calar. El presidente levantó una mano y su mirada se fijó en Eugene. Estás proponiendo que los engañemos. Es nuestra única oportunidad, dijo con voz firme. Si creen que somos primitivos, invadirán y despojarán nuestro planeta. Pero si podemos convencerlos, somos demasiado avanzados para que valga la pena el problema.
Se quedó callado y la implicación quedó en el aire. El presidente intercambió miradas con sus asesores. El peso de la decisión se grabó en sus rostros. Después de un largo momento de tensión, se volvió hacia Eugene. Su expresión era sombría pero resuelta. ¿Qué tan seguro estás de que esto funcionará?, preguntó el presidente. Su voz era apenas un susurro. Eugene lo miró a los ojos sin pestañear. Su propia resolución se endurecía ante el desafío monumental que se avecinaba. Es un desafío, Eugene lo admitió, pero es la única forma de evitar la extinción o la esclavitud. Tenemos que intentarlo. La sala quedó en silencio. La gravedad de la situación presionaba a todos los presentes como un peso físico. Finalmente, el presidente asintió lentamente. Su decisión tomó. La operación Pinnacle está en marcha, declaró el presidente con su voz. Sonando con autoridad, la sala estalló en una oleada de actividad mientras se gritaban órdenes y se ponían en marcha planes. Eugene inmediatamente tomó el mando dirigiendo a su equipo con un nuevo sentido de propósito. Esta era la misión más importante en la historia humana. El fracaso no era una opción mientras la cuenta regresiva para el escaneo alienígena avanzaba. Eugene y su equipo trabajaron febrilmente para preparar el lanzamiento de la flota de globos y drones. Los científicos calibraron los mecanismos de dispersión con minuciosa precisión, asegurando que los aditivos atmosféricos se liberarían en el momento exacto. Los globos y drones estaban cargados con botes de dióxido de azufre, óxido nitroso, y los elementos pesados exóticos que crearían la ilusión de tecnología avanzada. La tensión en el aire era palpable mientras pasaba el minuto. Cada uno acercaba la nave alienígena a la Tierra. Con solo horas de sobra, el asistente AIT de Eugene irrumpió en la sala de control con el rostro resplandeciente de miedo. El Dr. Boyd AIT Jade, o con acento agudo, su voz temblando de urgencia. Tenemos un problema. La sangre de Eugene se heló ante la palabra. Su mente instantáneamente corrió a anticipar lo peor que es. Eugene exigió, su voz tensa por la ansiedad. AIT tragó saliva antes de responder, sus ojos abiertos por el miedo. El trino, están usando el método de escaneo aspectográfico. No anticipamos. AIT explicó con voz temblorosa, necesitamos un elemento adicional para que esto funcione. Prometió. Eugene sintió un escalofrío recorrer su columna ante la mención del elemento raro y elusivo. El prometio era increíblemente difícil de obtener, y no tenían ninguno a mano. Sin él, todo su plan se desmoronaría y la Tierra quedaría expuesta a los invasores alienígenas. ¿Cuánto necesitamos?, Eugene preguntó con voz tensa. Al menos 500 kilogramos. Ajit respondió sombríamente, y lo necesitamos dispersado con los otros elementos. Eugene respiró hondo, su mente a toda velocidad para encontrar una solución. Se habían quedado sin tiempo, sin opciones. Si no podían asegurar el Prometeo, la operación Pinnacle fracasaría, y la Tierra estaría condenada. Encuéntralo. Eugene ordenó con voz tensa. Por urgencia, no me importa cómo, pero encuéntrame ese Prometeo, no podemos fallar. AIT asintió con la cabeza, su rostro pálido pero determinado. Antes de apresurarse a comenzar la búsqueda desesperada del elemento elusivo, Eugene volvió al reloj de cuenta regresiva. Los números parecían desdibujarse ante sus ojos mientras el peso del mundo presionaba sobre sus hombros. En la nave Trill, Commander Rigger observó los escaneos de la Tierra con los ojos entrecerrados. Las lecturas lo desconcertaban hasta el infinito, elementos y gases que deberían haber sido imposibles para una especie primitiva parpadearon en la pantalla, generando dudas en su mente sobre la evaluación inicial del planeta. Esto no tiene sentido, murmuró Rigger, sus garras golpeando inquietas contra la consola. Si poseen tecnología de fusión y antimateria, nuestra evaluación inicial fue defectuosa. Su oficial científico, Six, asintió con la cabeza, su expresión era preocupada. Tal vez lo subestimamos, ZCK sugirió con cautela, se necesitan escaneos adicionales antes de proceder. Rigger se reclinó en su silla, un destello de duda se arrastró en su mente. Si los humanos eran más avanzados de lo que habían asumido, conquistando la Tierra podría resultar mucho más difícil de lo previsto. Despliegue una sonda furtiva, Rigger ordenó con su voz teñida de incertidumbre. Si esto es algún truco primitivo, lo expondremos en la Tierra. Eugene caminaba por la sala de control con los nervios de punta, ya que el éxito de la operación Pináculo estaba en juego. Habían asegurado los globos, los drones y la mayoría de los aditivos atmosféricos, pero sin el Prometeo, su engaño sería incompleto. La sonda furtiva de la nave alienígena ya estaba en ruta, sus sensores preparados para escanear la atmósfera de la Tierra y determinar el verdadero nivel tecnológico del planeta mientras el reloj de cuenta regresiva avanzaba implacablemente hacia cero. La voz de AIT crepitó en la radio. Sin aliento y urgente. Dr. Boyd, el suministro de Prometeo está contaminado, es inutilizable. El corazón de Eugene se agarrotó en su pecho ante la noticia. Su mente daba vueltas en un intento desesperado por encontrar una solución. Sin Prometeo, todo su plan colapsaría y el trino vería a través de la artimaña. Al darse cuenta de que la Tierra estaba maduro para la conquista, Ajit continuó sus palabras saliendo a borbotones a toda prisa.
Verifiqué con el proveedor el lote que recibimos se contaminó durante el procesamiento de PROC. Ya no tienen. Eugene golpeó su cabeza contra la consola con su mente acelerada. Se habían quedado sin opciones y casi sin tiempo. Si no podía encontrar una fuente alternativa de Prometeo de inmediato, la operación Pinnacle fallaría y la Tierra estaría a merced de los invasores alienígenas. De repente, la inspiración golpeó a AET. Llame a todos los laboratorios, todas las instalaciones de investigación del planeta. Eugene ordenó con voz tensa y con urgencia. Necesitamos Prometeo y lo necesitamos ahora. Ayita sintió con tristeza, sus dedos volaron por el teclado mientras enviaba mensajes furiosos a sus homólogos internacionales. Eugene agarró su teléfono y se desplazó por sus contactos con manos tembloras. Vamos, vamos. Eugene murmuró en voz baja mientras marcaba número tras número. Cada llamada terminaba en fracaso. Sus esperanzas menguaban con cada respuesta negativa. Justo cuando la desesperación comenzaba a instalarse, su teléfono se iluminó con una llamada entrante. Eugene, es Dimitri de Nova Sears. La voz del otro lado crepitó a través de la línea. El corazón de Eugene saltó con un destello de esperanza. Dimitri, dime que tienes buenas noticias. Eugene, suplicó su voz apenas por encima de un susurro. Tal vez tengamos lo que necesitas. Dimitri, respondió su tono cauteloso. Hay un pequeño escondite de Prometeo en nuestro laboratorio remoto en Siberia. No es mucho, pero tendrá que servir. Eugene, lo interrumpió alivio inundando sus venas. Voy a enviar un equipo ahora. Gracias amigo, puede que haya salvado el mundo. Mientras Eugene enviaba un escuadrón de recuperación a Siberia, la sonda alienígena furtiva se acercaba a la órbita de la Tierra, sensores preparados para escanear la atmósfera en busca de señales de tecnología avanzada. El destino del mundo pendía de un hilo. El reloj avanzaba hacia el momento de la verdad. Su engaño se mantendría o los invasores alienígenas verían a través de la artimaña y descenderían a la Tierra con todo el poder de su superioridad tecnológica. La apuesta siberiana. Eugene caminaba por la sala de control, sus nervios desgastados hasta el punto de ruptura mientras el equipo en Siberia se dirigía al laboratorio remoto donde se encontraba. Recuperarían el Prometeo, que era la clave para su supervivencia. La sonda alienígena ya estaba en posición, escaneando silenciosamente la atmósfera, sus sensores sondeando profundamente en las capas de gases que rodeaban el planeta. El éxito de la operación Pinnacle descansaba sobre el filo de una navaja y Eugene sabía que cada segundo contaba. El equipo de recuperación era la última esperanza y estaban corriendo contra el tiempo para recuperar el elemento crítico. La radio cobró vida rompiendo el tenso silencio que se cernía sobre la sala de control. Dr. Boyd, este es el teniente Hayes. La voz del líder del equipo llegó con una claridad que hizo latir el corazón de Eugene. Hemos llegado al laboratorio, pero las condiciones aquí son peores de lo que esperábamos. Una tormenta de nieve ha golpeado y la visibilidad es casi cero. Va a tomar algún tiempo localizar el Prometeo Cash. Eugene apretó los puños, sus nudillos se estaban poniendo blancos mientras escuchaba la actualización. El tiempo se estaba acabando y la idea de perder minutos preciosos debido al clima era casi insoportable. Haga lo que sea el teniente. Eugene respondió con voz tensa pero firme. Necesitamos ese Prometeo o estamos acabados. Estamos en ello. El Dr. Boyd Hayes respondió con determinación en su voz clara incluso a través de la estática WEC. Hacerlo. Cuando la transmisión terminó, Eugene volvió su atención a la pantalla holográfica, donde el reloj de cuenta regresiva continuó su marcha implacable hacia cero. Los flujos de datos de la sonda se desplazaron por la pantalla, sus lecturas incomprensibles para cualquiera sin el conocimiento especializado que Eugene poseía. Escudriñó cada detalle buscando cualquier indicación de que la sonda alienígena estaba comenzando a detectar el engaño que estaban tejiendo. El dióxido de azufre y el óxido nitroso ya estaban en su lugar, dispersados en la atmósfera superior por los globos y drones, creando una firma falsa que sugería actividad tecnológica avanzada, pero sin el Prometeo la artimaña estaría incompleta y los alienígenas probablemente verían a través de la fachada. Los minutos se sintieron como horas mientras Eugene esperaba. Su mente era un torbellino de cálculos y planes de contingencia. No podía permitirse el lujo de dejar que la duda se infiltrara en el destino de la humanidad. Descansaba sobre sus hombros y necesitaba mantenerse concentrado. La habitación estaba llena del zumbido bajo de las máquinas, el suave clic de los teclados y la ocasional conversación en voz baja entre los miembros de su equipo. Cada sonido parecía amplificado en la atmósfera tensa. La presión de la situación se cernía sobre todos ellos. La voz del Dr. Boyd Ayet atravesó la neblina de los pensamientos de Eugene. Se giró para ver a su asistente de pie junto a él. Una expresión sombría en su rostro. Hemos recibido noticias de los rusos. Están dispuestos a ayudar con la operación de recuperación. Han desplegado un globo meteorológico de gran altitud para ayudar a guiar a nuestro equipo a través de la ventisca. Eugene asintió agradecido por el apoyo. Esas son buenas noticias. Arit, esperemos que sean suficientes. Mientras el globo ruso ascendía hacia el tormentoso cielo siberiano, sus sensores comenzaron a enviar datos a la sala de control. Las condiciones climáticas eran realmente severas, con vientos que aullaban a más de 100 km por hora y temperaturas que caían a niveles peligrosos.
Los globos. Los sistemas de seguimiento avanzados eran lo único que se interponía entre el equipo de recuperación y el potencial pérdida del Prometheon en las condiciones de visibilidad blanca de la ventisca. Los minutos transcurrieron en un silencio agonizante mientras Eugene y su equipo monitoreaban el progreso de los globos. Los datos que proporcionaban eran esenciales para guiar al equipo de tierra a la ubicación exacta del escondite de Prometheon enterrado en las profundidades de la instalación de almacenamiento subterránea del laboratorio remoto. La instalación había sido construida para soportar las condiciones más duras, pero la ventisca estaba superando sus límites. El equipo de recuperación luchó contra la nieve. Su progreso se ralentizó por el frío extremo y los vientos cegadores. El teniente Hayes me recibe, gritó Eugene por la radio con su voz tensa por la anticipación. Copiado. El Dr. Boyd Hayes, respondió su voz apenas audible por encima del viento aullante. Hemos llegado a la entrada de la instalación de almacenamiento. Vamos a entrar ahora. Eugene, la respiración se quedó atrapada en su garganta mientras esperaba la siguiente actualización. El equipo estaba tan cerca, pero el reloj se agotaba más rápido de lo que podía soportar. La sonda alienígena continuó su vigilia silenciosa en órbita, escaneando la atmósfera con un escrutinio cada vez mayor. Si el Prometeo no se dispersaba a tiempo, toda la operación fallaría dentro de la instalación de almacenamiento. Hayes y su equipo navegaron por las oscuras puertas laberínticas de hormigón con sus linternas cortando la oscuridad opresiva. La instalación era un laberinto de acero y hormigón con cada giro que los llevaba más profundamente al corazón del complejo. El frío era intenso incluso dentro de la instalación y la respiración del equipo empañaba el aire mientras se movían. Las paredes parecían cerrarse a su alrededor. El peso de la misión los presionaba mientras se acercaban a la bóveda de almacenamiento donde se guardaba el Prometeo. Estamos en la bóveda. Hayes informó que su voz estaba tensa por la urgencia. Vamos a entonar. Esperó unos minutos para abrirla. Hágalo rápido. El teniente Eugene instó a su propio corazón a acelerarse mientras imaginaba que la sonda alienígena continuaba su escaneo acercándose cada vez más al descubrimiento de la verdad. Hayes y su equipo trabajaron rápidamente utilizando una combinación de fuerza bruta y experiencia técnica para evitar las medidas de seguridad de las bóvedas. El frío hizo que sus movimientos fueran lentos y deliberadamente, sus dedos se entumecieron a pesar de los guantes térmicos que usaban. Finalmente, con un crujido de metal que protestaba, la puerta de la bóveda se abrió revelando el preciado dinero en efectivo de Promethium almacenado en el interior. Lo tenemos. Hayes anunció, su voz teñida de alivio. Ahora estamos extrayendo el Promethium. Eugene se permitió un breve momento de esperanza, pero sabía que estaban lejos de estar fuera de peligro. El Promethium aún necesitaba ser transportado de regreso al sitio de lanzamiento y dispersado en la atmósfera antes de que la sonda alienígena completara su escaneo. Cada segundo contaba y no tenían margen de error. El equipo trabajó rápidamente cargando los botes de Promethium en los trineos de transporte que esperaban. Los trineos estaban diseñados para moverse por la nieve con una resistencia mínima, pero la ventisca convirtió incluso esta tarea en un desafío formidable. Los vientos aullaban a su alrededor amenazando con arrancar los trineos de su alcance mientras comenzaban el arduo viaje de regreso a la superficie. Cuando emergieron de la instalación, el globo meteorológico ruso los vio a través de la nieve cegadora. Sus sensores proporcionaban datos críticos. Para mantener el rumbo, la ventisca no mostraba señales de amainar y el equipo se vio obligado a moverse lentamente luchando contra los elementos y el reloj mientras regresaban a los vehículos de transporte que los esperaban. En la sala de control, Eugene observó el reloj de cuenta regresiva con creciente temor. El flujo de datos de la sonda alienígena mostraba que se acercaba a las etapas finales de su escaneo. El dióxido de azufre y el óxido nitroso ya estaban en su lugar, creando la firma falsa de una civilización avanzada, pero sin el Promethium, la artimaña estaría incompleta. Necesitaban llevar el elemento a la atmósfera antes de que la sonda completara su análisis. Teniente Hayes, ¿cuál es su estado de estado? Eugene gritó por la radio. Su voz traicionaba la urgencia que sentía. Ya casi llegamos. El Dr. Boyd Hayes respondió. Su respiración era dificultosa por el esfuerzo de transportar los pesados botes de Promethium a través de la nieve. Nos acercamos al transporte. Ahora aguanta, teniente. Eugene instó. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Ya casi estás ahí. El equipo llegó a los vehículos de transporte que los esperaban. Cargando el Promethium. Con una velocidad nacida de la desesperación, los vehículos lanzaron sus motores rugiendo, sus orugas se clavaron en la nieve mientras comenzaban el viaje de regreso al sitio de lanzamiento. El viento azotaba a su alrededor, la ventisca no mostraba piedad mientras avanzaban a través de la tormenta en la sala de control. Los ojos de Eugene estaban pegados a la pantalla holográfica, la sonda estaba en las etapas finales de su escaneo, sus sensores sondeaban más profundamente en la atmósfera con cada segundo que pasaba, se estaban quedando sin tiempo. Teniente Hayes, necesita llevar ese Promethium al aire ahora, instó Jean, su voz tensa por el miedo.
Casi llegamos al sitio de lanzamiento, Hayes respondió, su voz tensa por el esfuerzo. Solo unos minutos más. El corazón de Eugene se aceleró mientras observaba el flujo de datos de la sonda. El reloj de cuenta regresiva avanzaba implacablemente hacia cero. El equipo estaba tan cerca, pero la sonda estaba más cerca. Necesitaban lanzarlos botes de Promethium ahora o toda la operación fallaría. El vehículo de transporte se detuvo en el sitio de lanzamiento. El equipo saltó para comenzar. Preparativos finales. Los contenedores fueron cargados en los drones que esperaban la secuencia de lanzamiento iniciada con manos temblores. La ventisca rugía a su alrededor. El viento aullaba, como si estuviera tratando de arrancar a los drones del cielo antes de que pudieran completar su misión de lanzamiento. Ahora, Hayes informó que su voz temblaba con la intensidad del momento en que los drones despegaron de sus motores esforzándose contra el viento mientras ascendían al cielo tormentoso. Eugene observó la pantalla gráfica holográfica con la respiración contenida, todo su ser concentrado en los iconos parpadeantes que representaban a los drones que transportaban el Promethium. La sonda alienígena estaba a segundos de completar su escaneo, y todo dependía de que los drones alcanzaran su altitud objetivo a tiempo.